primero que todo, saludar a las y los presentes, que por motivos de la agenda de el profesor, el día de hoy tuvimos que adelantar la sesión unos 15 minutos. Como sabrán, hoy es el último módulo relativo a movimientos sociales. En este caso tendremos la charla a cargo del doctor Mario Zúñiga Núñez con el título Jóvenes, Movilidad Social y Movilización Política en Centroamérica. El profesor Mario es antropólogo social costarricense, profesor asociado a tiempo completo de la Escuela de Antropología, subdirector del Centro de Investigaciones Antropológicas de la Universidad de Costa Rica. Realizó sus estudios de maestría en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Flaxo y el doctorado en Estudios de la Sociedad y la Cultura de la UCR. Fue director de la Escuela de Antropología en la misma institución en el periodo que va entre el 2017 y el 2021. Actualmente es miembro del Consejo Asesor del Centro de Investigación de Estudios Políticos e integrante del Grupo de Trabajo Violencias en Centroamérica del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales CLACSO. Investiga y publica sobre jóvenes, violencia y memoria en Centroamérica. Tiene una vasta publicación de artículos y libros en diversas editoriales y revistas científicas y académicas, pero podríamos destacar tres en especial. Una, El tiempo que nos toca, Juventud, Historia y Sociedad, perdón, en El Salvador, publicada en Claxon. La otra, Conocer el odio hacia una interpretación de la narrativa de las pandillas salvadoreñas, una historia social y de la educación. Y finalmente, Rituales del orden y violencia sagrada, miedo y desigualdad en la Costa Rica contemporánea. Esto en la revista Anuario en Estudios Centroamericanos que salió publicado en 2011. Vale decir que el profesor ha estado muy activo tanto en actividades académicas como en sus publicaciones y es un buen amigo del Centro Agenda Joven de hace un buen tiempo y en realidad, al igual que el resto de las personas que hemos recibido en este espacio, valoramos mucho su trabajo y ha sido varias veces eh, una persona con la que dialogamos de varios temas. Entonces, sin más introducción, Mario, adelante. Gracias, Roy. ¿Cómo es? Muchísimas gracias por esa presentación. Buenas tardes a todos y a todas. Es un placer poder estar en contacto con ustedes. Es un gusto también entrar en contacto con el Centro Agenda Joven, en el que tuve la oportunidad y el honor de trabajar durante un tiempo. Y pues como dice bien Roy, nos mantenemos en contacto y discutimos de diversos temas. Em, También me agrada muchísimo que este espacio de reflexión sobre la acción política juvenil se mantenga, este, porque ustedes ya son una generación muy avanzada de muchas otras generaciones que se han formado en este espacio. Así que pues es un placer tenerlos y tenerlas acá. Voy a compartir mi presentación por acá. Vamos a ver. Esta es. Bien. Vamos a ponerla para presentar. Ujú. Cuéntenme si se ve bien la presentación. Se ve perfecto. Sí, se ve bien. Excelente. Les agradezco muchísimo. Bien, como les decía, cuento con poquito tiempo, así que hay un montón de ideas que no voy a desarrollar en profundidad, pero quiero dejarles algunas inquietudes. Cuando Roy, Michael, y Mario Araya me plantearon un poco las ideas del seminario de este año y el espacio donde querían que yo participara, me propuse trabajar el tema de movilidad social y movilización política en términos históricos. ¿Qué quiero decir con movilidad social y movilización política? Las personas jóvenes
una de sus características fundamentales por el momento de vida en el que están ustedes es que están de cara a la posibilidad de una movilidad social dentro de sus sociedades. ¿Cuáles son los elementos que en una sociedad brindan movilidad social? Por lo general, el gran aparato de movilidad social en una sociedad contemporánea, moderna, es el sistema educativo. El sistema educativo de un país determina cuánta movilidad social tienen los sectores, ¿verdad?, para acceso a mayores recursos, o determina, en términos más puntuales, cuánto van a progresar las nuevas generaciones respecto de las generaciones anteriores, cuánto más acceso van a tener. Por ejemplo, en sus familias existe siempre una primera persona que estudia en la universidad, ¿verdad? Entonces se dice, esa memoria familiar existe. Él fue el primer tío que hubo en la universidad, él fue el primer sobrino o sobrina que estuvo en la universidad. Bueno, esa es una memoria familiar de movilidad social. ¿Por qué? Porque esa familia no experimentaba antes de eso una movilidad social hacia la graduación universitaria que implica una mejoría, por lo general, en la adquisición del empleo. Esa movilidad social está determinada por los servicios que dé el Estado y sobre todo centralmente por el servicio a la educación. Por eso es tan importante, son tan importantes los presupuestos de educación, porque cuando los presupuestos de educación se disminuyen, como en toda Centroamérica actualmente, especialmente en Costa Rica, se limitan las posibilidades de movilidad social para los sectores jóvenes. Pero ajunte, además de la movilidad social, otro elemento, que es la movilización política, que es muy diferente de la movilidad social, pero que está conectada. ¿Y por qué? Porque en la movilización política, las generaciones de jóvenes centroamericanos y centroamericanas históricamente han impulsado transformaciones sociales que las llevan a la movilidad social. Ahora vamos a hablar de eso. Un actor político centroamericano por excelencia en términos históricos es, eh, son los movimientos juveniles, perdón, los movimientos estudiantiles de secundaria y universitarios, históricamente. ¿Y qué es lo que qué han luchado los movimientos estudiantiles históricamente? Contra el autoritarismo centralmente, contra Ubico, contra Martínez, contra Tinoco, contra dictadores o autócratas en el poder, ¿verdad? Contra Ortega, etcétera. Por un lado, contra Bukele. Pero por otro lado, los movimientos, la movilización política estudiantil ha intentado que los estados garanticen mayor cantidad de derechos de sus poblaciones. Los movimientos estudiantiles han históricamente acompañado las luchas por la tierra campesinas, las luchas por los derechos de las mujeres, las luchas por vivienda digna. Todos esos, el actor estudiantil en Centroamérica siempre ha estado presente en esos dos elementos. Y por eso es que yo conecto movilidad social con movilización política. ¿Por qué? Porque la movilidad social se logra en una sociedad luego de que los sectores que necesitan acceder a mayor cantidad de servicios de parte del Estado establecen y consolidan sus demandas. Bien. Ahora bien, ¿cómo quiero hacer esta reflexión metodológicamente? Bueno, lo que quisiera es presentarle 12 fotografías. Voy a tratar de sintetizar los principales acontecimientos de un siglo en Centroamérica en 12 fotos, ¿ok? Obviamente no voy a recorrer todos los acontecimientos y obviamente no me voy a ocupar de todos los procesos. Traté de seleccionar algunos donde pudiéramos ver, que los pudiéramos ver representados en fotografías donde las personas protagonistas sean las personas jóvenes, ¿verdad? Y donde podamos ver este tema de la movilidad social y la movilización política, ambos temas. Y para eso traje 12 fotos, ¿ok? Esa va a ser la metodología de exposición. Creo que me extenderé unos 20 minutos más, espero. Ahí ustedes, los compañeros de Agenda Joven, me avisan cuando han pasado 20 y algo de minutos para ir cerrando la expo. Cuando me faltan 5 minutos, me pegan un grito, porfa, compas. Entonces, vamos aquí. Bien, primera fotografía. Vamos a ver, que esto siempre se tarda un poquito. Ok, vean esta foto. Esta foto no tiene una fecha específica.
es una foto que podemos presumir a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Es una foto que está en el Museo Nacional de Costa Rica. Alguien la subió a Wikipedia para compartirla en general, pero que es propiedad del Museo Nacional. No se sabe quién la tomó. Pero vean qué foto más significativa, ¿verdad? Un grupo de gente popular, un sector popular que está participando en una cogida de café. Cada quien tiene sus canastos. Acá está el producto. Vamos a ver dónde yo puedo hacer marcar. Aquí he visto. Bueno, nos vamos guiando así. Vean ustedes cerca de la carreta, ¿verdad? Estos niños, sobre todo niños y niñas, pero también muchos jóvenes, ¿verdad? Vean el predominio que hay de gente joven en esta fotografía, a la par de gente ya adulta. Uno diría que el grupo predominante aquí es un grupo joven o niño, ¿verdad? Lo cual nos habla de las condiciones de trabajo que tuvieron las personas en las fincas cafetaleras. Esta fotografía no es gratuita. ¿M? ¿Por qué? Porque la cultura del café, la economía del café y la política de las fincas de café es un eje común para toda la sociabilidad centroamericana. El único país que quedó fuera de la economía del café por condiciones de diverso tipo fue Honduras, pero se replicó la misma lógica finquera en Honduras a través de la minería, por ejemplo, o de la extracción de madera. Se dice en muchos de los países de Centroamérica que el café es el grano de oro. ¿Qué quiere decir que es el grano de oro? Que nos insertó en la dinámica de la economía mundial. Antes de que existiera el café, no existía una burguesía nacional que hiciera crecer sus riquezas a partir de un monocultivo. Este fue el primer producto y posteriormente vino el banano. Hay muchas historias en nuestros países idealizadas de cuál era la vida en las fincas de café. Y muchas ideas como estas de antes la vida siempre era mejor, antes todos nos respetábamos. Lo cierto es que la economía del café era muy provechosa para una pequeña élite que se favorecía de enormes riquezas que generaba el café. Pero para este sector popular que está apareciendo en esta fotografía, en realidad no era un gran espacio de producción. Los sectores populares que vivían de coger café, por lo general, migraban de finca en finca, tenían problemas como que no les pagaban en especie, no les pagaban en metálico, y, por ejemplo, se empleaba a niños y a niñas, no había un horario de trabajo estricto, ¿verdad? Y esta cultura del café, en buena medida, erigió los estados centroamericanos. No sé si ustedes conocen esa idea de que las vacaciones de medio periodo y final de periodo en los estados de Centroamérica se determinaron así porque eso coincidía con las fechas de cosecha de café, ¿verdad? Y eso permitía que niños y niñas que estaban en la escuela salieran a las vacaciones y acudieran a las fincas a coger café. Hubo muchos abusos en los vínculos laborales que se dieron gracias a la economía del café y la vivencia de estos jóvenes y estas jóvenes que cogían café y que vivían o malvivían de eso, fundamentó muchos de los movimientos sociales de principios de siglo, como los movimientos sociales de los años 20 o los años 30. Muchos de los intelectuales que posteriormente fundarían, por ejemplo, los partidos comunistas en Centroamérica, tenían reflexiones acerca de cuál era la vida del café. Entonces, una imagen, escogí para empezar, una imagen económica donde hay una predominancia de gente joven, ¿verdad? Y a través de esa predominancia de gente joven visibilizamos una cultura de café. Bien, vamos avanzando. Siempre se me hace un problema. Aquí está. Bien, saltamos a 1944. Estas son manifestaciones que el gremio magisterial, ahí aparece el cartelito, ¿no? El gremio magisterial desarrollaba en contra de Maximiliano Hernández Martínez. Maximiliano Hernández Martínez en El Salvador
había gobernado desde el año 1932, ¿verdad? Este, todos y todas debemos recordar que el primer acto de gobierno de Hernández Martínez, que tomó el poder en el mes de enero, fue una matanza enorme de campesinos e indígenas en la parte occidental, en la zona cafetalera, precisamente, de El Salvador, para atender la insubordinación de comunidades indígenas y miembros del Partido Comunista. Y a través de eso, Maximiliano Hernández Martínez se convirtió en un dictador en un proceso que se conoce como el martinato, ¿verdad? Y se convirtió en una referencia sobre cómo es el orden, cómo debe ser el orden social. El orden social que se impone a través de la fuerza, el orden social que se impone a través de la cárcel, el orden social que se impone a través de la violencia. Esa es la referencia de Hernández Martínez. En otros países de Centroamérica habían gobiernos que copiaban o repetían estas ideas. Ubico en Guatemala, Somoza en Nicaragua, León Cortés en Costa Rica. ¿Cuál era la posición y por qué traigo una imagen de la huelga de brazos caídos del año 44? ¿Verdad? Porque la huelga de brazos caídos del Salvador en el año 1944 fue el punto de quiebre para el final del martinato. Señala el agotamiento de la dictadura de Hernández Martínez, y la participación de las personas jóvenes aquí fue fundamental. Acá los vemos en esta fotografía igual participando con los maestros y maestras en una manifestación, ¿verdad? Vemos, hay una buena cantidad de hombres en esta fotografía, pero es de rescatar la presencia de mujeres también. En esta fotografía, si lo podemos ver, y además hay el hecho de que haya maestros y estudiantes nos da también una idea de la fuerza que tuvieron las manifestaciones del 44 en El Salvador, porque fueron manifestaciones de apoyo intergeneracional, o sea, no fueron solo manifestaciones de jóvenes, ¿verdad? Sino que muchas personas de gremios magisteriales, de la universidad propiamente, sectores rurales, apoyaron el final de la dictadura de Hernández Martínez, que efectivamente ocurrió ese mismo año en 1944. En contraste con la imagen que vimos anteriormente, ¿verdad? Donde los y las jóvenes ocupan un papel más subordinado a la lógica de la economía, aquí vemos otro papel de las personas jóvenes en Centroamérica, el papel de las personas jóvenes protestando, manifestándose, ¿verdad? Haciendo eco de ideas críticas frente al poder, que es algo muy importante para la lógica juvenil en nuestra región. Ok, saltamos de imagen. Esto es 1967. Me encantó esta imagen, me pareció, y además me traje la descripción que se hace de la imagen en una página de Facebook sobre fotografías antiguas de Managua. Ahí está citada la página si ustedes quieren entrar a verla. Esto es Managua. Es el año 1967. La referencia a la fotografía, según hicieron los encargados de la página, dice Escuela Nacional de Comercio ENC Managua DN, promoción 1967. Una representación de los alumnos graduados acompañan al director Carlos M. Reyes a colocar una ofrenda floral al pie del monumento dedicado al poeta Rubén Darío en ocasión del primer centenario de su nacimiento en la entonces Villa de Metapa, hoy Ciudad Darío, departamento de Matagalpa, 1867-1967. ¿Por qué me pareció interesante esta imagen, esta juventud, ¿verdad? La Escuela de Comercio, estuve leyendo un poquito, la Escuela de Comercio nació en el año 48 en Nicaragua a través de las reformas productivas que estaban ocurriendo en el país. Las reformas productivas que estaban ocurriendo en Nicaragua pasaban igual en el resto de países de Centroamérica. A partir de mediados del siglo XX, la totalidad de países de Centroamérica comenzó un proceso que se conoce de industrialización o se conoce también como de sustitución de importaciones, que fue para hacer
corto, una explicación más larga, fue un proceso en el cual se fortalecieron las economías nacionales de cada uno de los países y se fortalecieron las bancas nacionales de cada uno de los países por diferentes mecanismos. Mecanismos endógenos de cada uno de los países y un mecanismo externo que fue muy importante, que fue el programa Alianza para el Progreso, que era un programa anticomunista del gobierno de los Estados Unidos que dio apoyo a una serie de esfuerzos de estatización centroamericana. A mí esta fotografía me pareció significativa porque los jóvenes, en este caso, son símbolo otra vez de estabilidad y orden social, ¿verdad? Una nueva generación de graduados y graduadas de una escuela de comercio colaborando, ¿verdad?, a un orden emergente en Nicaragua. Es el año 1967. Si recordamos, en la historia de Centroamérica, para ese año 1967, las convulsiones sociales de Centroamérica se estaban haciendo cada vez más fuertes y más importantes. En pocos años empezarían a organizarse los primeros núcleos guerrilleros contra ese orden social. Sin embargo, esta fotografía retrata otra lógica, que es la lógica de las personas jóvenes que estaban, digamos, consolidando una forma de estar en el mundo que tenía que ver con estas reformas económicas que se estaban realizando. Entonces, traigo imágenes, algunas donde las personas jóvenes participan del orden social y en otras donde las personas jóvenes están rebelándose al orden social, ¿verdad? ¿Qué quiero decir con esto? Que no hay una sola forma de ser joven, ¿verdad? No se puede decir que todo joven es un guerrillero en potencia, o no se puede decir que toda persona joven se manifiesta de manera natural. Las manifestaciones y las organizaciones políticas son procesos de concientización y organización social que surgen de la iniciativa política. No surgen porque la gente sea joven o sea vieja, ¿verdad? No surgen porque sean hombres o sean mujeres, surgen porque vivimos procesos de formación social, como el que están viendo ustedes, y le damos un significado a lo político que implica su transformación. Vamos a seguir. Disculpen que vaya rápido. Tengo dos fotos a continuación. Esto es 1962 y es Guatemala. Y esta organización se llama Fuego, tal cual pueden observar en esa manta. Esta foto y otra serie de fotos aparecen en un artículo que está aquí citado abajo de el medio de comunicación Prensa Comunitaria. Si quieren ir a verlo, van a informarse de manera muy detallada y muy oportuna de las manifestaciones que hubo contra el presidente Idígoras Fuentes en el año 1962, donde los grupos estudiantiles tuvieron una participación extremadamente importante, ¿verdad? Voy a pegar esta imagen con la imagen que sigue. Esta es una imagen del movimiento estudiantil revolucionario de secundaria, el MERS. Esto es inicios de la década de 1970 en El Salvador. Y si empezamos a buscar imágenes de movimientos estudiantiles, vamos a encontrar en la década de los años 70, vamos a encontrar imágenes de movimientos estudiantiles en Costa Rica como el de Alcoa, el movimiento estudiantil hondureño antiimperialista, el movimiento estudiantil panameño en contra del canal. Vamos a encontrar movimientos estudiantiles muy fortalecidos, ¿verdad? Bajo ideas de organización progresista y criticando las gestiones administrativas arbitrarias en todos los países. Vean que en la década de solo en la década de 1970, ¿verdad? Gobernaba Somoza con la Guardia Nacional en Nicaragua. Gobernaba el Partido Conciliación Nacional, que era un partido de militares, donde todos los cuadros eran militares, en El Salvador. Guatemala también era organizada a través de partidos con lógica militar. En Honduras los militares quitaban y ponían presidentes como querían, y Panamá era algo muy parecido. El movimiento estudiantil regional en la década de los años 90 era un movimiento estudiantil crítico del militarismo, crítico del intervencionismo de los Estados Unidos y por lo tanto muy crítico del orden social
existente. Esa fue la manera en la cual las corrientes de pensamiento mundial de esa época, de colonial, crítico, teología de la liberación, se hicieron realidad en la organización centroamericana. Y en muchos de los casos eso influyó en la creación de las organizaciones guerrilleras que protagonizarían las guerras civiles en la década de 1980. Pongo intencionalmente dos fotografías de movimiento estudiantil para que veamos el protagonismo que tienen los estudiantes en la lucha social centroamericana. Es significativo. ¿Por qué? Porque los índices de alfabetización de la región centroamericana son históricamente bajos. Durante todo el siglo XX, los índices de alfabetización de la región centroamericana, sobre todo en el campo, en todos los países de Centroamérica, fueron alarmantemente bajos. Eso disminuyó un poco con los programas de Alianza por el Progreso en la década de 1960 y es muy 60 y 70 y es muy significativo que lo que hicieron los jóvenes en el momento, la generación de jóvenes que tuvo educación por primera vez fue organizarse políticamente contra el orden social centroamericano. Es decir, la adquisición de un conocimiento se utilizó para criticar el poder, ¿verdad? Bien, una foto de un archivo de un pensador latinoamericano, Mauro Marini, ahí se puede acceder a través del archivo de la UNAM. Es una foto genérica, digamos, no sabemos los nombres de estos soldados, pero es un destacamento de militares hondureños. Me pareció importante traer una fotografía de militares también porque fueron los grandes militares jóvenes, ¿verdad? Fueron también grandes protagonistas de la política centroamericana y ya no de la política crítica o de la política en contra del poder, todo lo contrario. Los militares fueron protagonistas de una política represiva y violenta contra las poblaciones en general, sobre todo contra las poblaciones del campo. La Guardia Nacional en Nicaragua, la Guardia Nacional en El Salvador, su equivalente en Guatemala y en Honduras, sirvieron para reprimir masivamente a las poblaciones, ¿verdad? Y de múltiples maneras. No tengo tiempo, por lo corto que estamos de tiempo, no tengo chance de detenerme puntualmente a enumerar sus problemáticas, pero sí vamos a decir que sostenidos por la lógica norteamericana de apoyo a las fuerzas militares, eh, cometieron muchísimos desmanes con población civil y no podemos olvidar que muchos de los protagonistas de las fuerzas militares eran hombres, sobre todo hombres jóvenes, ¿verdad? Eh, y esto es muy importante de pensar, y no solo en las fuerzas regulares de represión, sino también en las fuerzas irregulares de represión, lo que se conoce como escuadrones de la muerte o como orden, ¿verdad? Movimientos represivos eran desgraciadamente protagonizados por hombres jóvenes. Entonces vean cómo la presencia de las personas jóvenes en la política regional está en todo el espectro de la política, en la política progresista, en la política conservadora, en la política liberadora, en la política represiva, ¿no? Y este protagonismo, ¿verdad? Se hizo fuerte en la década de 1980, donde confluyeron el conflicto armado interno de Guatemala, que había comenzado en 1960, la guerra civil salvadoreña, que había empezado en los 70, pero comenzó formalmente en 1980, ¿verdad? Y el conflicto, el triunfo de la revolución nicaragüense y posteriormente la guerra que le hizo los Estados Unidos a través de esta organización que se llamaba la Contra, ¿verdad? Durante toda una década fuimos una región sumergida en la lógica de la guerra. La guerra tenía sede en 3 de los países, pero el resto de países como Costa Rica y Honduras estábamos inmersos en esta lógica de violencia también. Esta fotografía me pareció una fotografía significativa
porque los rostros de todos los guerrilleros es una fotografía del archivo del EGP, también se puede encontrar en prensa comunitaria, ahí está la referencia del artículo en el cual se encuentra, es un artículo largo sobre cómo se estructuró el ejército guatemalteco de los pobres en Guatemala, pero esa fotografía me encantó por la frescura que tienen esos rostros, eh, la juventud que es tan visible en esos rostros y el contexto trágico en el cual están tomadas las fotografías. Muchas de las personas jóvenes que se apuntaron a los ejercicios militares terminaron asesinadas o, ¿cómo es que se llama?, con algún tipo de lesión. eh, y estaban en un contexto de extrema dificultad. Son generaciones que sacrificaron su juventud, ¿verdad?, en ejercicios altamente violentos y no vieron carreras truncadas, no pudieron terminar estudios, vieron su horizonte de posibilidades cerrado. Y esta fotografía con esos rostros juveniles y sonrientes, ¿verdad?, de guerrilleros del EGP, me hace pensar también en eso, ¿verdad?, en ese aspecto. Dora María Telles, tal vez es la única protagonista. En todas las fotografías, si ustedes se dan cuenta, lo que hay es un sujeto colectivo, ¿verdad? Un grupo de personas donde podemos identificar jóvenes. A Dora María quería traerla a ella, porque me parece un símbolo muy interesante de una muchacha muy joven. Dora María, cuando dirigió el alzamiento de León, esa foto es del alzamiento de León, ahí viene la reseña de este artículo de Infobae, estaba comenzando la veintena, tenía veintipoquísimos años. Era una mujer extremadamente joven a la cual se le reconoció y se le reconoce hasta el día de hoy su valentía, su capacidad de mando, su capacidad de dirección y en buena medida es una representante muy destacada de una generación de mujeres jóvenes que fueron las que protagonizaron la revolución nicaragüense de 1979, ¿verdad? Y que a través de esa generación, ¿verdad?, se estructuró mucha de la política de los primeros años del sandinismo. No es de extrañar que a medida que Daniel fue adquiriendo protagonismo y poder a lo interno de la estructura del Frente Sandinista, el conflicto con figuras como la María Telles fue ahondándose, ¿verdad? Y se hizo tan grave el conflicto entre estas figuras que Dora María, en años recientes, fue encerrada, encarcelada y posteriormente desnacionalizada en Managua por participar de los grupos críticos a Daniel Ortega y Rosario Murillo. Pero me parece muy importante enfocar este aspecto no solo juvenil, sino femenino de las manifestaciones revolucionarias centroamericanas. Bien, cerremos entonces esta parte. Recordemos que a finales de los años 80 hubo una entrega de armas simbólica en Nicaragua, luego del triunfo de Violeta Barrios, y acuerdos de paz en El Salvador y en Guatemala. Se cerró una época de gestión bélica de la política centroamericana y se abrió una época diferente, donde las imágenes de las personas jóvenes se transformaron, ¿verdad?, de muchas maneras y de muchas formas. Pero entramos en una etapa de vida civil, donde el protagonismo del militarismo disminuyó y eso permitió emerger otras figuras juveniles. Traje dos fotos y que son muy contradictorias entre sí y además me faltaron fotos y ahora les voy a explicar por qué. Em, el Pescadito Ruiz, que además que es un jugador que respeto mucho, en su momento fue un gran jugador de la selección de Guatemala, eh, miembro histórico de la selección guatemalteca, terror del resto de selecciones centroamericanas en cada eliminatoria al mundial. El Pescadito Ruiz me permite pensar en cómo, digamos, empezaron a emerger otros protagonismos juveniles en Centroamérica en la década de los 90. El protagonismo de los y las deportistas es uno, ¿verdad? Pescadito Ruiz en Guatemala, Claudia y Silva Paul
en Costa Rica, en las diferentes, digamos, los protagonismos deportivos que en momentos de violencia militar eran más difíciles, pues empiezan a emerger y empiezan a emerger figuras deportivas que me parecen una representación importante de la juventud. Pero no todas las representaciones de la década de los 90 son positivas, por supuesto. Está el fenómeno de las pandillas. Esta es una foto que tomé yo a un pandillero de la 18 hace varios años, en 2008, hace bastantes años ya. Las pandillas juveniles empezaron a protagonizar el escenario de la conflictividad social centroamericana y lo hacen hasta el día de hoy. Y no podemos olvidar que ese es un tipo de organización basada otra vez en hombres jóvenes, ¿verdad? Hombres jóvenes que delinquen y se organizan para el control de de sus poblaciones, ¿verdad? A través de una estructura que se denomina clicas. Podría hablar mucho más de las pandillas juveniles. Aquí nada más quiero traer el sujeto pandilla juvenil porque eso se convirtió en un protagonista del escenario social centroamericano a tal punto que las pandillas juveniles en un país como El Salvador empezaron a negociar directamente con los presidentes y eso es uno de los elementos que tenemos al día de hoy y una de las problemáticas que tenemos al día de hoy, ¿verdad? Les dije que me faltan fotos de los años 90. Estuve buscando una fotografía y no la encontré. ¿Por qué? Porque los años 90, además, digamos, de la fotografía difícil de las pandillas o de la fotografía interesante del deporte, es también el momento histórico en el cual la política de género y las organizaciones feministas adquieren un rol muy relevante en la organización política centroamericana. Se crean muchos ministerios de la mujer, se crean organizaciones importantes de mujeres, se da legitimidad a los derechos de las mujeres en las constituciones y por lo tanto yo creo que una imagen que no pude traer, pero que hay que incluir en este momento, es la imagen de todas las mujeres jóvenes que concurrieron al movimiento feminista en la década de 1990 y le dieron un signo político muy importante, ¿verdad? A este momento histórico. ¿Mm? Cierro. Como les dije, tengo poco tiempo y quiero dar paso al diálogo. Cierro con dos imágenes, ¿ok? Actuales. No puedo dejar escapar, por supuesto, una de las imágenes de las manifestaciones de 2018 en Managua. Nuevamente vemos que la sombra del autoritarismo empieza a emerger en la región y se consolida muy fuerte en dos países, en Nicaragua y en El Salvador. Las manifestaciones del año 2018 en Managua fueron fuertemente protagonizadas por jóvenes de todos, digamos, jóvenes campesinos, jóvenes de organizaciones feministas, etcétera, y en buena medida organizaciones estudiantiles. Me pareció muy significativa esta imagen que aparece, que está en la web, en una noticia, que dice, somos estudiantes, no somos delincuentes, ¿verdad? Que es como una imagen que representa esa lucha contra la estigmatización que vivieron las personas jóvenes que salieron a manifestarse en Nicaragua en contra de esta serie de elementos políticos que estaban ocurriendo, ¿verdad? En ese momento la creación de un canal seco, la quema de la reserva del Indio Maíz, la avenida abajo perdón, se me va del Seguro Social en Nicaragua, y que estos muchachos y muchachas dieron un apoyo muy fuerte y en muchos de los casos, por desgracia, están pagando ese apoyo y esa crítica con el exilio actualmente. Pero vean ustedes cómo, otra vez, como con Martínez, como con Somoza, como con Ubico, como con Íñigo Fuentes, el sector juvenil, ¿verdad? Se manifiesta a través de la identidad estudiantil y pone en escena el tema de la crítica al autoritarismo en Centroamérica. Eso cuenta para todos nuestros países.
Última imagen. Empecé con una imagen de principios de siglo que tiene que ver con la economía del café en Costa Rica. Termino con una imagen de la economía tercerizada de ¿cómo es que se llama? Del call center en Costa Rica también, ¿verdad? Y esta imagen de ese tipo de economía que se basa en las ventas de servicio con jóvenes, con una preparación eh, básica y con muy poca capacidad, margen de maniobra en sus derechos laborales, que se ven atrapados en estos centros de trabajo al no encontrar una mayor oferta o educativa o de becas o de mejores empleos en nuestra región. Y cierro con esto. Entonces, si pensamos movilidad social, ¿verdad? Y pensamos movilización política, vemos que en Centroamérica es muy importante, ha sido muy importante en términos históricos, la movilidad social de las personas jóvenes, ¿verdad? La movilización política de las personas jóvenes en forma de movimientos feministas, movimientos estudiantiles, movimientos de todo tipo, ¿verdad? Para provocar movilidad social, para que los estados garanticen una mayor cantidad de derechos. Esto las élites centroamericanas no lo entienden de suyo. Es algo que se les debe explicar a través de la organización popular y estudiantil. Y explicar, quiero decir, exigir, ¿no? Si entendemos la movilización estudiantil, la movilización popular como un mecanismo para hacer conciencia sobre la necesidad y exigencia de derechos, el papel que han jugado las personas jóvenes en términos históricos en Centroamérica, en su movilización política, es el que nos ha permitido garantizar mucha de la movilidad social a través de las garantías que los estados han dado después de que los movimientos sociales las demandan y las exigen. Los derechos se exigen en la calle y allí se ganan. Y muchas gracias. Aquí cierro la presentación muy rápida de estas dos láminas.